es un placer realmente contar con la presencia del fundador del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y director de la Maestría en Desarrollo Sustentable, Cátedra UNESCO en Desarrollo Sustentable desde 1995 en la ciudad de La Plata. Este invitado ofrece una mirada sobre la que él denomina la crisis global del actual paradigma consumista y materialista. Una crisis que es política, científica, tecnológica y educativa. Pero frente a esta realidad surge la necesidad de plantear un cambio de paradigma. Y de eso nos va a hablar a continuación el arquitecto Rubén Pelli. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, señores, organizadores, amigo Javier. Es un placer para mí estar con ustedes y agradecer la presentación que me acaban de hacer, que es exagerada, en fin, pero venimos trabajando mucho hace 40 años en la sustentabilidad, con el nombre que esto ha ido tomando a través del tiempo. Entonces voy a tratar de ser breve, pero preciso. Hablamos mucho de sustentabilidad, algunos hablan equivocadamente de sostenibilidad, si quieren después lo discutimos. No es el momento de ponernos en indagaciones terminológicas, pero hablamos mucho de sustentabilidad. El mundo se juega por la sustentabilidad. Y en mi pensar, la sustentabilidad es la inteligencia del bien común. O sea, buscamos el bien común. Ya lo hemos citado 4 o 5 veces en los minutos que llegamos acá. Pero ¿cómo se hace el bien común? ¿Cómo se hace? ¿Repartiendo a los que menos tienen? ¿Cómo se hace? ¿Explotando menos los recursos naturales? Realmente esto se está explorando, no se sabe realmente. Para mí lo que hace falta, la clave de todo esto, es una nueva inteligencia, un nuevo paradigma. El paradigma no es solamente una cuestión de valores y eso, sino que también es una concepción con profundo contenido cultural y científico. Entonces les voy a hablar de la inteligencia del bien común. Por allí, acá, por ejemplo, dice que les voy a hablar de la metodología de la complejidad. Bueno, porque fue el primer nombre que le habíamos puesto, valía la pena aclararlo. Pero en realidad les voy a hablar también de la metodología de la complejidad, porque la inteligencia del bien común tiene que afrontar la complejidad increíble a la cual ha llegado nuestro mundo y nuestro país. Sustentabilidad, una de las definiciones que a mí más me gustan, es desarrollo económico con inclusión social y cuidado ambiental. Y aquí quiero hacer alguna precisión. Algunos que están también en estas cosas, hay muchos ilustres pensadores y actores, y en particular en nuestra América Latina, tengo que decirlo, ya dirían que la palabra desarrollo habría que quitarlo. No necesariamente se trata de desarrollar, se trata de tener una economía sólida y con la mayor virtud para toda la sociedad. Esto es desarrollo, esto es crecimiento, seguramente el crecimiento tiene que ser discutido. Es como si uno dijera que un niño, porque se vuelve muy alto, es mejor que el otro que no es tan alto. Quizás necesitamos tener una sociedad más equilibrada, más que desarrollada. Entonces yo diría equilibrio económico, por ejemplo, me atrevería a decir. Inclusión social, la conflictualidad que estamos viviendo en nuestro país, el caso de Brasil, lo que está pasando en México. Yo viajo por todos estos países una vez por semana más o menos y les puedo decir con absoluta seguridad que la crisis de paradigma es total. Y esto lo dijo Edgar Morin, que estamos en un cambio de época, no una época de cambios solamente, de algunos cambios hay que ajustar, ajustes, en una época de cambio, en un cambio de época. Y el último es una expresión acuñada por el gran filósofo Leonardo Boff, brasileño, donde dice: el ambiente hay que cuidarlo como se cuidan los niños. No hay que ordenarlo, bestialidad de un mal español, mucho menos planificarlo. ¿Qué sabemos de planificar el ambiente? Que es naturaleza, que es vida, que cambia todos los días. Miremos la realidad de nuestros países, de nuestro país. No se puede tener la certidumbre del futuro, son grandes equivocaciones. Alguna vez el BID nos decía,
Prométanos cuánto se van a emplear de aquí a 10 años. Una locura, no se puede pensar más de esa manera. Por eso también estoy hablando de la metodología de la complejidad. La complejidad nos tiene que hacer pensar de otro modo, señores. Entonces, el ambiente, importantísimo en esta tríada, tiene que ser cuidado como se cuidan los niños. Esta definición incluye casi todas las cuestiones del bien común y por ello reclama una nueva inteligencia. Estoy muy de acuerdo con los organizadores que ya presentaron los objetivos del desarrollo sustentable, que se refleja la integralidad y complejidad de esas nuevas fronteras del humanismo, nuevas fronteras de una condición humana inserta, integrada, víctima si lo quiere ser o victimario si también lo quiere ser de un mundo maravilloso que por ahora sigue siendo el único. Eso reclama no solo nuevos sentimientos, esto me parece interesante. Muchas veces adoptamos estas posiciones porque hay que ser bueno, porque el bien común es ser bueno, querer al de al lado. Es mucho más que eso, no alcanza. Y una cosa que siempre digo, que me preocupa enormemente, la mayor parte de todos nosotros somos muy buenos integrantes de una familia. Y quizás afuera de la familia muchas veces actuamos mal. Es duro lo que acabo de decir, pero nos pasa casi siempre y lo estamos viendo en la realidad, ¿no? Yo no creo que alguno de estos que estamos cuestionando permanentemente sean malos padres. Probablemente son muy buenos padres. El tema es si son también padres, amigos, hermanos de la sociedad. Un nuevo juicio de racionalidad ambiental, o sea, integral, tomen ambiental por integral, y una toma de decisiones rigurosas, tanto desde lo emocional como intelectual. Ante el acelerado deterioro de las condiciones del planeta se debe emprender ya la ruta del límite a las tendencias entrópicas. Ustedes saben, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, la tendencia al desorden. La entropía es la tendencia al desorden. Qué linda imagen, en cambio, de esta reunión. Es la tendencia a un nuevo orden. Nos escuchamos, hay oradores magníficos, me honro en estar aquí también con ustedes. Tenemos un lindo espacio hecho por mis colegas de calidad. Tenemos que afrontar esta situación terrible de un consumismo, no sé si lo estoy usando bien, no anda, bueno, pero lo ven, ¿no es cierto? Consumismo irresponsable. Este es un drama. Hace 30 años, el creador de Curitiba, de la ciudad ecológica de Brasil, Jaime Lerner, dijo que los automóviles eran el cigarrillo. 30 años después no tenemos más el cigarrillo. Yo hago una definición más atrevida. El automóvil es la marihuana, la cocaína de nuestra situación actual. Nos ofrece algunos placeres, nos alivia algunos dolores, pero a todos nos sumerge no en esta paz y en este silencio, sino en el drama de llegar hasta aquí. En el drama de llegar hasta aquí. Imagínense Buenos Aires con 10 años más de crecimiento del parque automotor. Dar un índice de crecimiento del país por la mayor venta de automóviles es un error de paradigma, señores. El nuevo paradigma sería, hemos transformado el consumo de automóviles individuales por buenos transportes públicos y mucho mejor, por una sociedad que camine más. El agotamiento de los recursos, no es posible ya esto. Se puede hasta establecer una buena política de minería, pero una buena política donde extracción se mide también con el impacto y por lo tanto redistribuye las cargas de esa actuación. El cambio climático lo hemos producido nosotros, nuestros grandes científicos de la entidad que yo dirijo, como el brasileño Roaldo Meneghat, asegura que el cambio climático lo estamos produciendo en las ciudades, acá. Esto es cambio climático. Somos nosotros con nuestros refrigeradores, automóviles, ruidos, estrés, calentamiento. Esto es una isla de calor, señores, la ciudad. Ciudades alienantes y excluyentes. Esta maravilla de Buenos Aires tiene alrededor un conurbano con problemas muy graves, señores. Buenos Aires, la reina del Plata, creó un conurbano
con muchísimos problemas. Lo sabemos, lo vivimos. Aumento de la pobreza y aumento de la violencia son consecuencias muy claves de un mal liberalismo, me atrevo a decirlo, el liberalismo hizo cosas magníficas en la historia de este país también, como la generación del 80, pero un mal liberalismo, señores, y no entender lo que son las libertades y transformarlas en libertinaje, donde domina la corrupción, genera violencia, aumentan los pobres. Argentina tenía los siguientes datos, así uno de los más importantes países del mundo, una distancia entre el que más ganaba y el que menos ganaba de 7, ahora estamos en 70. Horroroso. No teníamos prácticamente pobreza, 7, 8%, algunos dicen que ya estamos cerca del 40%. El aceleradísimo proceso de urbanización es una de las bases del riesgo. Lo acabo de decir y lo vuelvo a decir. Señores, uno de los graves problemas que afrontan las Naciones Unidas y que está en los objetivos del desarrollo sustentable es el gigantismo de las ciudades, el vaciamiento del campo, la ruptura de las identidades, y todo el mundo ya está clamando por las ciudades pequeñas y medianas. Imagínense una política en nuestro país que auspiciara el crecimiento, la consolidación de las ciudades como Pergamino, como Junín, como Bolívar, como 25, además de un país magnífico, con centros culturales en cada una de esas ciudades, con centros tecnológicos en cada una de esas ciudades. Imagínense, es una política que se cambia en un año. La redireccionalización de los recursos. No a seguir apagando incendios, sino a crear nuevas condiciones. Vamos hacia un mundo cada vez más egoísta y está desapareciendo la empatía. Y sin embargo, los grandes filósofos nos dicen que esta es la época donde la empatía tiene que ser nuestra meta. Adelante, perdón. El planteamiento de la inteligencia del bien común es que tenemos que acercar ideas, conceptos, metodologías, y por eso la metodología de la complejidad, y contenido ético. Bueno, uno de mis maestros, el italiano Sergio Los, dice que es más aún que lo ético. Lo acaba de decir en un reportaje hermoso que te lo ofrezco, García, por si lo podemos usar en alguna otra cosa. Dice, es más que lo ético, es el arte. La recuperación del sentido del equilibrio general, de la belleza general, donde es insoportable vivir bien si al lado tengo miseria, si al lado tengo basura, si al lado tengo contaminación. Es un arte de la sociedad. Es un discurso que va mucho más de la malentendida economía. Bueno, todavía no lo conocí personalmente a Felber, pero es un honor estar compartiendo este momento y creo que él está apuntando a ese cambio gigantesco que es necesario hacer. Y claro que hay que hacerlo desde la economía. Entonces tenemos que acercar, la palabra me gusta, a los mandantes y los mandatarios. Hay unas distancias increíbles. Una democracia como dictaduras cada 4 años no sirve. Tenemos que acercar lo global y lo local. Tenemos que ser globales, pero solucionando lo local. Tenemos que saber que el saber del poder no es el único saber importante. Y el poder del saber tiene que enseñarle al poder cómo hacer las cosas bien. Estamos sometidos al saber del poder. ¿Cómo aprendo a tener más poder? ¿Cómo le robo poder al otro? Esas son las discusiones políticas. Esas son las discusiones políticas. Me ha tocado la buena experiencia, la sana experiencia que algún ministro alguna vez me dijo, en época de Alfonsín, no, andate, porque ahora vamos a hablar de problemas del poder. No te queremos contaminar. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Tenemos que acercar la ciencia y la cultura. Algunos hablan nada más que de ciencia y de tecnología. Señores, la cultura es la que alimenta la ciencia y la tecnología. Tenemos que establecer relaciones directas entre una tecnología más humana, más blanda, y el pensamiento espiritual.
tenemos que articular innovación y conservación. Entonces, claro, esto nos va llevando a algunas posiciones en la vida. En definitiva, les estoy hablando de posiciones en la vida. Que en lugar de siempre estar detrás de enfrentar al otro porque el otro me molesta, porque el otro me perturba, porque el otro me quita, y de ahí que no estamos detrás del bien común, estamos del bien individual. Para afrontar los problemas que esa sociedad ha creado. Se habla muy poco en estos debates que estamos viviendo. Y de golpe aparecen elementos en el mundo que ustedes valorarán que no es mi caso y no es este momento, pero fenómenos como Venezuela, o como ahora Brasil, o como Islandia, o como la nueva Rusia, o como Trump y tantas otras cosas que nos están conmocionando de una manera permanente y global. Y por eso, en lugar de denunciar, además de denunciar, diría yo, tenemos que enunciar el cambio. Tenemos que alimentar, y quiero decirlo ya de una manera un poco más informal, esto no se hace solo cada uno. Esto se hace entre muchos y sobre todo entre todos. Esa es nuestra forma de proceder, esta es nuestra forma de actuar. El individualismo está fracasando en el mundo entero. Una cultura del egoísmo, una cultura de la acumulación. Pero en cambio tenemos que aprender a enunciar las nuevas posiciones. Una nueva inteligencia entonces para el bien común. El bien común es nuestra meta, debe volver a ser nuestra meta. El bien público, la res pública. Hablamos mucho de democracia y tenemos unas repúblicas mal hechas y sobre todo mal instrumentadas, sin independencia de los poderes. ¿Creen que les voy a decir lo que está en los diarios todos los días, señores? En la calle todos los días. Pero una nueva inteligencia para que ese bien común se instale. Las palabras nuevas o las palabras de siempre. Algunas cosas dijiste recién en tu presentación. Articular en lugar de fragmentar. Distribuir en lugar de acumular. Compartir en lugar de competir. Hemos instalado esta cultura de la competitividad. Sí, si es para generar un mayor crecimiento de nuestras ideas, de nuestros productos, de nuestros beneficios de la cultura y para compartirlos y no encerrarlos en nuestro saber personal. Es decepcionante ver cómo incluso en muchas universidades la competitividad lleva a cosas que son ridículas. Por ejemplo, cosas ridículas. Yo hago una investigación, tengo el deber de recluirla, de no publicarla hasta que esté sancionada, porque si no pierdo el derecho de autor. No, me está esperando la sociedad. ¿Recuerdan la película esa de Filadelfia, creo que se llamaba, sobre el SIDA? Que no se quiere decir que ya se tenía la solución, porque entonces la industria farmacéutica podía tener un crack. Son barbaridades de esta sociedad, que juega con la muerte de la gente. Contribuir, qué cosa más bonita. Integrar. Entonces, cuando el título original, Metodología de la Complejidad, iba a hablar de estas mismas cosas. Para afrontar la complejidad, tenemos que integrar, tenemos que contribuir, tenemos que compartir y no tenemos que fracturar. Me voy a atrever a decir una cosa bastante delicada. El invento del patentamiento del invento es una muestra de una sociedad absolutamente egoísta. En la antigüedad no había que patentar nada porque la contribución era pública. Y si alguna duda tienen, les ruego que vean la película Padman hindú, que relata una experiencia real en la India de hoy, donde todas estas palabras integran un nuevo estilo de desarrollo. Custodiar la red pública, por lo tanto, custodiar la república.
y desarrollar la democracia local. De esto hago un parrafito, ya estoy terminando, un parrafito muy breve. Estamos pensando, entre muchos, que la gran escala de las democracias complica la situación. La democracia en un país de 200 millones de habitantes es complicada. La democracia local es la base y de ahí podemos crecer. En México una señora encantadora, indígena inclusive, me decía, tenemos que recuperar el barrio, arquitecto del barrio, la vida del barrio. Un valor gigantesco de Argentina, que a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta. Ayer preguntaba en Perú, díganme, ¿ustedes tienen clubes en los barrios? No, eso no hay acá. ¡Qué maravilla los clubes en Argentina! ¡Qué tradición fantástica! De otra manera la cultivaron los ingleses también, históricamente. Bueno, son cosas que tenemos que recuperar y muy simples. Saber hacer la sustentabilidad, entonces. La inteligencia del bien común, para mí, es un sinónimo de saber hacer la sustentabilidad. No de declamarla, sino de hacerla. Necesitamos otra universitas, o volver a la gran universitas, que piensa los fenómenos profundos de la sociedad y no fabrica profesionales. Tenemos que recuperar el saber de las predisciplinas, es decir, de los saberes populares, de los saberes de nuestros abuelos. Maravilloso. Mi abuelo no sabía leer ni escribir y era un sabio. Y desarrollando los conocimientos holísticos, los conocimientos integrales, transversales. Transdisciplinarios, ya no interdisciplinarios. Tenemos que atravesar el conocimiento. Y sistémicos, todo es integral, todo es permanente, todo es evolutivo. Nada es lineal. Cultivando sociedades de flujo cíclico. Esto fue una experiencia en los países nórdicos maravillosos. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, etc. Ellos crearon una sociedad buscando los flujos cíclicos. Los residuos se reintegran. Hasta ahí sabemos, es bastante fácil. El agua se recicla. Pero lo más maravilloso de esa sociedad de flujos cíclicos, que los viejos eran reciclados como profesores. Esto es una sociedad de ciclo. Y aquí hablamos también de la economía circular. Y cultivando entonces estas sociedades de flujos cíclicos. En Flacam, mi preocupación ante el cambio de época es creciente y me alarma, señores, me alarma. Con permanente optimismo, la lucha crece, no decrece. Esto era sencillo hace 40 años atrás. Empieza a ser muy complejo. Y desde el punto de vista del cambio climático y de nuestras ciudades que lo provocan esencialmente, empieza a ser trágico. Debemos cambiar ya. Debemos cambiar ya, no pasado mañana. Y los cambios políticos que están habiendo en estos tiempos, incluso en nuestros países, revelan esta situación. A veces para bien, a veces para mal, pero es un cambio que está aflorando en todos los niveles y sectores. Bueno, nosotros les invito a que nos conozcan en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, Cátedra UNESCO. Lo venimos ejercitando en 10 países, con miles de alumnos, proyectos y realidades. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? Y termino. La formación, la educación. Pero no para sumar álgebra, historia antigua y un poquito de no sé qué, de música. No, es para generar, no sé por qué me vino a la mente Sarmiento, generar un cambio de sociedad desde la educación. Muchísimas gracias.